Esta es una máquina tragamonedas. Cuando ganas, suena así. Pero aquí es donde se pone raro. Puedes meter $10 y recuperar solo $1. Perdiste dinero, pero la máquina reproduce exactamente el mismo sonido de victoria. El sonido te convence de que ganaste. Incluso cuando perdiste se siente como un avance. Así que sigues jugando hasta que te quedas sin dinero. Incluso hay un nombre para esto, una pérdida disfrazada de ganancia. Funciona porque oír es un proceso pasivo e inmediato. La máquina celebra antes de que tengas tiempo de darte cuenta de lo que realmente pasó. Para cuando tu mente racional lo entiende, ya ha sido recompensado. Y esta idea no se quedó en los casinos. Está en todas partes, como cuando usas tu billetera digital. Aunque acabas de gastar dinero, está diseñado para sonar como un éxito. Te están diciendo cómo debes sentirte acerca de lo que pasó. Incluso la melodía aburrida que suena en el supermercado fue elegida intencionalmente para hacer que camines más despacio y compres más. Ninguno de estos sonidos es un accidente. Cada uno fue diseñado para hacerte sentir algo. A veces los sonidos de productos más interesantes no parecen estar diseñados en absoluto, pero aún así son increíblemente impactantes, como mira este clip de Ben Levin. Una tensión creciente lleva a un impacto aislado. Y luego un sonido grande, brillante y sostenido va disminuyendo. Cambia de texturas. Y luego volvemos al silencio. Ben es un músico y compositor brillante, así que le pedí que nos ayudara a desglosar algunos de estos sonidos hoy. Una lata de refrescos suena así porque está presurizada. Eso es solo física. Pero una gran parte de los sonidos que encontramos todos los días están meticulosamente diseñados basándose en satisfactorios, esos sonidos muchísimos más de los que te imaginas. A estas alturas, probablemente hayas visto alguna versión de estos videos de ASMR. Vemos estas cosas como si fueran memes, pero en realidad hay una industria multimillonaria de diseñadores e ingenieros trabajando detrás de escena en estas cosas. Lo sé porque yo mismo soy diseñador de producto. He pasado semanas perfeccionando el clic perfecto de un botón en un producto. Nos obsesionábamos con las snap ratios, la distancia de recorrido del botón y la sensación de los polímeros suaves porque esa retroalimentación auditiva satisfactoria. Y como músico que ha diseñado y construido bajos eléctricos desde cero, observo estos micromomentos y sé que no son accidentales. Están compuestos, probados y afinados para provocar una reacción emocional, y va más allá. El sonido tiene poder sobre todos tus sentidos. Hay un sistema de 3 capas en cómo tu cerebro procesa el sonido. Para mostrarte eso usaré un jump scare como ese que muestra la primera capa, la capa refleja. Viene de la evolución para que sobrevivamos en la naturaleza. Tu cerebro reacciona a las amenazas o estímulos antes de que tu mente consciente registre un problema. Pero estos efectos subconscientes de la primera capa no se aplican a todos los sonidos por igual, principalmente solo a los reflejos de sobresalto, lo que nos lleva a la segunda capa. Esa vez, viste a la oveja y esperabas escuchar el sonido de la oveja otra vez. Eso se llama condicionido de oveja, no es un reflejo de supervivencia. Ese es un hábito que has creado por una lógica de riesgo y recompensa. Y aquí vamos. Déjame sacar esto. Es mi nuevo sonido de notificación. Correos electrónicos, actualizaciones de software, todo sin importancia. Pero si sigo revisando, seguro que en algún momento recibiré una recompensa. Con el teléfono, tu cerebro nunca puede predecir qué sonido te dará la dopamina, así que se queda enganchado al misterio. El siguiente sonido de notificación podría ser una actualización de aplicación sin importancia o un mensaje de alguien que te gusta. Esa imprevisibilidad te mantiene enganchado. Hablaremos mucho más sobre eso más adelante. El sonido de la notificación es el detonante que condiciona el sonido reviso mi teléfono. Y después de un tiempo, ni siquiera necesitas el sonido como detonante. Simplemente empezarás a revisar tu teléfono automáticamente, pero no te dejes llevar por el brain rot. La tercera capa es la emoción. La música hermosa hace que la gente llore. Una paleta de color darte escalofríos sola realmente no logra eso. Se expresa tanta emoción e información a través del sonido. Déjame mostrarte. No, tú tampoco me caes bien. No necesitas hablar droide para entender lo que R2D está diciendo aquí. No creo que le caigas bien en absoluto. No, tú tampoco me caes bien. R2, R2D. 2 se comunica solo con pitidos, pero es más expresivo que C3PO, quien se comunica con palabras completas. A veces es incluso más obvio. Obviamente R2 está diciendo es gratis y me ayuda mucho. Pero bueno, mucho de lo que necesitamos saber se expresa a través del tono y la entonación. Déjame mostrarte otro ejemplo. I'd say carp I saying. Voy a decir la misma oración con diferente entonación. Yo no dije que él copió mi diseño. Yo no dije que él copió mi diseño. Side design. Yo no dije que él copió mi diseño.
Yo no dije que él copió mi diseño. Y yo no dije que él copió mi diseño. Nota cómo al enfatizar solo una palabra en la misma oración cambia el significado. Ya sea el habla, señales verbales o sonidos de objetos cotidianos que usas, tu cerebro está procesando constantemente señales auditivas y nunca se detiene. Puedes apartar la vista de un diseño feo, pero no puedes dejar de escuchar un sonido, al menos no sin usar tus manos o equipo especial. Y como no puedes taparte los oídos fácilmente, el sonido se filtra y afecta a tus otros sentidos. Imagina que estás en un avión. Estás sentado en tu asiento, te pone una charola de comida frente a ti. Antes de siquiera desenvolverla, ya sabes que no vas a ver bien. O sea, claro, puedes culpar al poco espacio para preparar la comida o al plástico barato, pero otro gran culpable son la acústica. En un avión constantemente escuchas el zumbido del motor y un zumbido de baja frecuencia por estar en el aire. Está comprobado que esos sonidos hacen que tu lengua sea más sensible a los sabores amargos y umami, mientras que disminuyen la percepción de lo dulce. Esto es un ejemplo de modulación del gusto. Las empresas saben que cada segundo que interactúas con un producto es parte de una experiencia que moldea tu perspectiva. Así que, siendo empresarios astutos, Finnair realizó un experimento usando sonido. Grabaron y reprodujeron pistas de sonidos relajantes de la naturaleza mientras los pasajeros comían en un vuelo. Al parecer, eso hizo que la comida supiera un poco mejor, pero definitivamente no hizo que se viera mejor. Volviendo al video, un mal audio puede destruir toda tu realidad. Este clip tiene una calidad de video terrible, pero mi sonido es bueno. Prueba 1. Sibilancia, Sisyphos syphilis. Ahora mira lo que pasa cuando lo cambio y grabo con buen y mal audio. Prueba 2. Que tiene mal video quizá no se vea bien, pero al menos podría soportarlo. Probablemente no podrías hacer eso con el que tenía mal audio. La emoción y la realidad tienen tanto que ver con lo que ves como con lo que escuchas. Los sonidos de diseño nos ayudan a interactuar con el mundo que nos rodea. Esto es un contador Geiger, mide la radiación. Mientras más rápidos sean los clics, más radiactivo es el objeto. En 1928, Hans Geiger desarrollaron un dispositivo que podía traducir la radiación invisible en sonido. Llenaron un tubo sellado con gas a baja presión y aplicaron un alto voltaje. Cuando la radiación incide en el gas, genera un pulso eléctrico repentino. Al pasar ese pulso eléctrico por una pequeña bocina, produce un clic que se acelera exponencialmente a medida que aumenta el peligro. Hasta el día de hoy es uno de los ejemplos más exitosos de convertir información en sonido. Te muestra cómo el sonido nos da retroalimentación. Imagina que presionas el botón de inicio en un microondas. La luz se enciende, pero no escuchas nada más. ¿Cómo sabes que realmente está funcionando sin ese zumbido? ¿Y qué pasaría si tuvieras una discapacidad visual y dependieras de esas señales para navegar y sobrevivir en tu mundo? Nuestros oídos perciben el avance. Piensa en una broca girando a través de la madera. La resistencia de la madera obliga al motor a desacelerar, así que el ruido baja un zumbido de baja frecuencia. En el momento exacto en que atraviesa la madera, la resistencia disminuye, el motor acelera y el tono vuelve de inmediato a un zumbido rápido. Algunos productos pueden decirnos cuándo hemos terminado. Ahora, sí, eso es física. Empiezan ofreciendo una retroalimentación puramente física. Pero con el tiempo, luego los diseñadores se apropian de ellos. Hablé con mi amigo Rafi sobre este video, y él trabajó en Boeing durante años como diseñador de productos, así que nuestra conversación naturalmente se centró en aviones. Resulta que si los pasajeros no escuchan el sonido de los motores durante el descenso o el despegue, empiezan a entrar en pánico. No puedo culparlos. Después de todo, están volando en un avión Boeing. Supongamos que estás a 30.000 pies de altura. Puedes ver las nubes por la ventana, pero estás en completo silencio. Cuando Boeing hizo las cabinas de pasajeros más silenciosas, la gente las encontraba inquietantes y desagradables. En este caso, el ruido es una prueba de seguridad. Es una pequeña señal subconsciente de están funcionando dentro del avión. Ese leve zumbido de fondo reduce la cantidad de cortisol, una hormona del estrés que entra en tu sistema. El silencio no es necesariamente peligroso, pero cuando un entorno familiar de repente se queda en silencio, parece que el universo percibe un peligro antes que tú. Mientras que la falta de sonido puede manipular los niveles de estrés, el sonido puede activar otros sistemas biológicos. Esta es una máquina de escribir mecánica. Los fabricantes de teclados de hoy en día gastan millones en fabricar ese mismo golpeteo ruidoso, volviéndolo a incorporar en dispositivos que ya no lo hacen. Los diseñadores de teclados saben que el tacto es solo la mitad de la experiencia con un objeto como este. Tu cerebro recibe dos estímulos sensoriales al mismo tiempo. El sonido del clic confirma la sensación táctil. En psicología, esto se llama acoplamiento áptico-auditivo, donde el tacto y el sonido se convierten en una sola experiencia unificada.
Presión hacia abajo y tus dedos sienten la resistencia física, mientras que al mismo tiempo tus oídos registran un clic seco. También vemos esta retroalimentación multisensorial en los videojuegos. En plena partida no puedes darte el lujo de mirar tus manos para ver si un movimiento se registró, necesitas esa retroalimentación instantánea. También hay muchos otros ejemplos. El sonido puede ayudarte a concentrarte, pero también de otro modo sería genial. En 2010, SunChips presentó lo que debería haber sido el futuro del empaque, una bolsa de papas anunciada como 100% compostable. Frito-Lay supuestamente pasó 4 años desarrollándola y afirmó que podía descomponerse en unas 14 semanas dentro de una pila de composta activa. Una bolsa de papas normal tardaría siglos en hacer lo mismo. Solo había un problema. La bolsa era increíblemente ruidosa. En una prueba informal, la bolsa compostable alcanzó los 95 decibeles, o más o menos tan ruidosa como el motor de una motocicleta. Internet la destrozó por completo. Aparecieron grupos en Facebook con nombres como "Lo siento, pero no te escucho por esta bolsa de SunChips sonido que por ser compostable". A finales de 2011, la bolsa compostable original había sido descontinuada en Estados Unidos y Canadá. Aquí había una empresa que intentaba eliminar los desechos plásticos y la gente la rechazó porque abrir la bolsa de papas era molesto. Tal vez hoy seríamos más tolerantes con eso, ya que ahora somos mucho más conscientes del medio ambiente. Pero sinceramente era bastante malo. El sonido cambió fundamentalmente la experiencia de usar el producto. Imagina intentar comer SunChips en silencio en una oficina o salón de clases tranquilo. El sonido se vuelve parte de cómo funciona el producto, y en este caso fue para mal. Algunos productos comunican calidad por accidente, otros lo hacen a propósito para fingirla. Aquí está, Dyson. En 2016 invirtieron $60 millones, que era 75% más silenciosa que la anterior. 65 ingenieros y 640 prototipos después eliminaron una sola frecuencia considerada molesta. Entonces, ¿no sería mejor idea hacer una aspiradora silenciosa? Una vez más, aparentemente no. Un estudio de la Universidad de Manchester descubrió que cuando una aspiradora era completamente silenciosa, es como estar sentado en un avión con los motores silenciosos, simplemente se siente mal. De hecho, el 83% de los encuestados dijo que no quería un producto silencioso, querían uno que sonara bien. Para nuestro cerebro, la calidad del sonido es la calidad del producto. Imagina que estás en una agencia probando el auto nuevo que quieres comprar. Abres la puerta, te metes y la cierras detrás de ti. No suena precisamente sólido, ¿verdad? Y esa es tu primera impresión de una inversión de $50,000. Ahora mira, sé lo que estás pensando. John, los autos modernos están hechos de materiales más ligeros para ser más eficientes en combustible. Y tienes razón. Pero eso no significa que queramos se fueran a abrir que suene como 80 km/h como un avión Boeing. Según el libro Designing with Sound, ahora se agregan pesos a las puertas de los autos para que se sientan más sólidas al abrirse y produzcan un crunch contundente al cerrarse. Los diseñadores pueden influir en cómo suena un producto o experiencia cambiando los materiales y el archivo de audio digital que se reproduce cuando una puerta de auto se abre y se cierra. Esto se considera de muy alta calidad en comparación con este triste pedazo de lámina. Toda esa masa amortiguadora, el acolchado de espuma por la función real del auto. Pero las empresas saben que sigue siendo importante. Así que incluso llegan al punto de fabricar sonidos completamente falsos en los autos. Incluso diseñan el sonido de las direccionales. El diseñador Andrew Dye habló sobre cómo fue a un almacén de relojes, todo para crear un sonido de direccional atemporal para Bentley. Compáralo con esta direccional estándar con relés. Suena barato, pero ese tic-tac grave y amaderado, ese es el sonido del lujo, aparentemente. Pero no solo los fabricantes de autos saben que abriremos la cartera por los sonidos correctos, lo que desafortunadamente nos lleva de nuevo a los casinos. Acabas de apostar $1 y te regresan 10 centavos. Pero es difícil darte cuenta de que perdiste cuando esta cosa te está festejando. Todos hablan de cómo las luces de neón parpadeantes y las bebidas gratis en los casinos son manipuladoras, pero la verdadera estafa está ocurriendo en tus oídos. Esto se remonta al concepto que mencioné al principio. Pérdidas disfrazadas de ganancias o LDWs, igual que con las puertas de los autos. Los sonidos de las máquinas tragamonedas tienen que ver con la percepción. En este caso es la percepción de ganar cuando en realidad estás perdiendo. Los escaneos cerebrales de personas adictas al juego muestran que cuando una persona experimenta una pérdida disfrazada de ganancia, se activan exactamente las mismas regiones de recompensa en el cerebro como si hubieran ganado. Tay and Perez. Un estudio de la Universidad de Waterloo mostró que cuando el sonido está completamente apagado en una máquina, los jugadores identifican fácil y correctamente una pérdida como una pérdida. En el momento en que esos mismos jugadores juegan en una máquina con el audio encendido, vuelven a pensar que esas pérdidas cuentan como ganancias.
Funciona tan bien que entramos en un estado de flujo y seguimos jugando. Hay un experimento famoso del psicólogo B. Skinner. Puso que podían presionar para obtener comida. Cuando el botón daba comida en un horario regular y predecible, las palomas no presionaban el botón tan seguido. Pero cuando Skinner hizo que las recompensas fueran impredecibles y aleatorias, las palomas se volvieron locas. Presionaban la palanca por el ciclo de riesgo y recompensa. Las máquinas tragamonedas nos convierten en palomas apostadoras. El ciclo se vuelve tan intenso, tan absorbente, que los jugadores entran en un stand-out de un zombie. Natasha Dow Scholl entrevistó a adictos al juego para su libro Addiction by Design. Una adicta dijo que cada giro la deja más sabia, pero también más débil y menos capaz de detenerse. Esto es lo que dijo: cuando gano, y si gano de vez en cuando, simplemente lo vuelvo a meter en las máquinas. Lo que la gente nunca entiende es que no juego para ganar. Juego para seguir jugando, para quedarme en ese trance con la máquina donde nada más importa. Antes mencioné cómo los sonidos ayudan a los juegos. Supongamos que estás jugando y escuchas esto. Además de una dosis de nostalgia, tu cerebro se inunda de dopamina, la molécula de la recompensa y la concentración. Un estudio sobre los jugadores de League of Legends demostró que al jugar con el audio activado, los jugadores disfrutaban más la experiencia. Informaron sentirse más concentrados en el juego, lo que les permitió alcanzar ese estado de flujo que mencioné. Enfocarse en una tarea puede ser bueno a veces, pero no si se usa para hipnotizarte y hacer que pierdas los ahorros de tu jubilación apostando perdí $4 millones en el casino. O hacer que parezca que no puedes salir del área de apuestas, ni para ir al baño. En el momento en que una canción de fondo, un sonido se vuelve demasiado interesante, te das cuenta de tu entorno y te das cuenta de que estás perdiendo dinero. Por eso la música en los casinos para ser ambiental y no demasiado llamativa. Lo mismo pasa con los sonidos de las propias máquinas tragamonedas. Un jugador le dijo a Scholl: puedo jugar más tiempo si los sonidos de la máquina son los correctos. El fin de semana pasado apagaron los sonidos de una máquina en la que estaba jugando. Me cambié porque no podía soportar jugar en una máquina silenciosa. No tenía el mismo ritmo. Ahora te aburrirías de las tragamonedas con el tiempo. Digo, después de todo, la gente tiene poca capacidad de atención hoy en día. La respuesta es no, porque los diseñaron ese problema hace décadas. Además de ser un ciclo de recompensas impredecible, los ingenieros de audio de tragamonedas intencionalmente diseñan más de 400 eventos de sonido únicos. Estos son sutiles microcambios en el tono, campanillas y barridos de casi aciertos. Así que tu cerebro nunca escucha la misma secuencia dos veces. Nunca se aburre y puede perder la noción del tiempo, tus ganancias y tus pérdidas. Mientras tanto, otro fabricante de juegos admite usar la universalmente agradable tonalidad de Do, lo cual es debatible, por cierto, para que la banda sonora se mezcle sin chocar con la experiencia sonora de cada jugador. Incluso inclinaron las bocinas para crear una especie de cono de sonido directamente frente a los jugadores, para limitar la fatiga y mantenerlos jugando. Se pierden en su propio pequeño mundo de apuestas. Los sonidos analógicos también juegan un papel. Los fabricantes elegían intencionalmente bandejas de acero inoxidables para que las monedas cayeran y resonaran en ellas. Hoy en día casi no usamos monedas, pero los ingenieros de juegos siguen haciendo el sonido de las monedas golpeando la bandeja porque estamos tan condicionados a asociar el sonido de monedas cayendo con una victoria. Incluso en las versiones digitales también refuerzan el sonido. Obviamente el sonido es solo una parte de la experiencia sensorial de un casino, pero el diseño de sonido también influye más allá de las tragamonedas. Mostró que la música de tempo lento aumentó las ventas en un 38% porque los compradores se quedaban más tiempo y recorrían los pasillos más despacio. En un casino eso significa que te quedas más tiempo en la sala de juego gastando dinero. Los diseñadores de audio en los casinos admiten que el audio y la música a la que caminan los clientes, los caminos que toman dentro del casino y cuánto dinero gastan. La música hipnótica, el sonido de una máquina tragamonedas celebrando, otras personas ganando en el fondo, todo está mezclado y hecho para manipular. Los casinos gastan miles de millones para mantenerte metido en el juego, pero en algunos lugares un caos de ruido puede realmente matarte. Esto es una UCI. Aquí el diseño de sonido está en crisis. Tal vez hayas oído hablar de la fatiga de alarmas, de cómo hacer que la gente las ignore con el tiempo. A diferencia del área de juego del casino, los hospitales no tienen un disensionalmente. Según el libro Designing with Sound, entre el 70 y el 90% de todas las alarmas no son clínicamente importantes. Se activan por algo tan simple como que un paciente se mueva en la cama o por un monitor un poco más sensible de la cuenta. Por esto, el personal del hospital está inundado de pitidos arbitrarios durante turnos agotadores. Hay hasta 350 alarmas cada día solo entre dos camas de la UCI. El cerebro del personal hace exactamente lo que se supone cuando se enfrenta a una pared de ruido: desconectarse de las alarmas. Las enfermeras en particular se acostumbran tanto al sonido que los estudios muestran que puede tomar hasta 40 minutos para que el personal responda a un monitor que suena, porque es difícil distinguir entre algo menor o un paciente que está muriendo.
El sonido es importante, y en este caso un mal diseño de sonido puede costar vidas. Probablemente tú mismo experimentas una versión más leve de la fatiga por alarmas. Piensa en cuántas veces al día escuchas ese horrible toque de Slack o la canción de llamada de Teams y solo quieres apagarlo y renunciar a tu trabajo para siempre. Algunos sonidos deberían alertarnos sobre peligros o emergencias, pero no todos los sonidos necesitan hacerse a reaccionar, especialmente cuando esas alertas innecesarias terminan ahogando los sonidos que realmente importan. Hablé brevemente sobre esto en mi video de los errores de diseño más mortales, donde vieron que priorizar por completo su sistema de alarmas para que los operadores solo escucharan una sola alerta crítica cuando necesitaban actuar. En entornos críticos como salas de control y unidades, un diseño de sonido que respete cómo procesamos el sonido en lugar de audio creado para distraernos o mantenernos atrapados. Pero desafortunadamente estos son los productos que han dominado el diseño sonoro la mayoría de las veces. Cuando pensamos en sonidos emocionales, pensamos en la música. Sabemos que un acorde menor puede hacernos sentir tristes, mientras que una canción animada en una tonalidad mayor nos da energía. Pero el sonido es el primo más sigiloso de la música. Refuerza sutilmente nuestra percepción de la realidad. Cuando una broca cambia de tono, te está diciendo que ya atravesaste la madera. Cuando un contador Geiger hace clic, te está advirtiendo de un peligro. Esas son señales honestas, te ayudan a navegar por el mundo. No hay nada de malo en diseñar sonidos, pero se vuelve un problema cuando no te dicen la verdad. Hicimos que las puertas de los autos suenen más pesadas de lo que realmente son solo para vender calidad. Hicimos que las máquinas tragamonedas reproduzcan sonidos de victoria cuando pierdes. Hicimos que los tonos de los teléfonos suenen urgentes solo para que mires la pantalla. Pero esas cosas no son verdad. Como diseñadores, es fácil obsesionarse con lo visual porque está justo frente a nosotros, pero el sonido es la variable oculta que está operando. Con cada producto barato hecho para sonar caro y cada pérdida disfrazada de victoria, el sonido deja de ayudarte a entender la realidad y la reemplaza con una narrativa. Así que la próxima vez que escuches un sonido, pregúntate qué intenta hacerte creer. Si te gustan estos videos y quieres ayudar a construir un espacio donde se discuta el diseño y la cultura con profundidad y honestidad, considera apoyarme en Patreon. Puedes suscribirte por unos cuantos dólares al mes, obtienes acceso anticipado a mis videos, además de un video con comentarios sobre el detrás de cámaras. Quiero dar un enorme agradecimiento a mis patrocinadores en Patreon. Sinceramente aprecio su apoyo, no podría hacer esto sin ustedes, espero que hayan aprendido algo y que tengan un excelente día.